buenas tardes a todos. Saludamos a todos nuestros asistentes a esta videoconferencia, los que nos acompañan a través de Facebook Live. Bienvenido a los conversatorios Hablemos en Serio, el espacio organizado por Foro de Futuro y el apoyo de la Corporación Universitaria Lasallista junto con la Fundación IPSER, con el propósito de que juntos pensemos en los principales retos que tiene nuestra región y en cómo podemos solucionarlos mientras creamos realidades mejores para todos. Nuestro objetivo es discutir de manera crítica sobre la realidad, las tendencias globales y su impacto en Antioquia para que sirvan como elementos de análisis y decisión a los asistentes de esta videoconferencia. También buscamos construir de manera colectiva una propuesta de visión de Antioquia a futuro mediante los comentarios que ustedes nos hacen, nuestros asistentes, a través de la transmisión de Facebook Live. En todos nuestros encuentros de Hablemos en Serio, hemos contado con expertos en temas de educación, economía, planeación y organizaciones sociales. Todas estas conferencias las pueden encontrar de manera gratuita en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube y próximamente en la plataforma educativa, donde también podrán descargar un certificado de asistencia. Ya les dejaré próximamente los enlaces acá en los comentarios del Facebook Live. Hablemos en Serio se lleva a cabo todos los miércoles a las 5 de la tarde y donde tenemos un panelista principal experto en un tema quien guía el conversatorio y que a su vez es comentado por los contertulios del Foro de Futuro. El día de hoy nos acompaña el doctor Pedro Juan González. Él es doctor en filosofía y rector de la Corporación Universitaria Lasallista, con el tema Algunas bases conceptuales. Entonces, permítanme inicialmente presentar a nuestro invitado junto con los contertulios que nos acompañan el día de hoy. Entonces, inicialmente tenemos al doctor Pedro Juan González. Él es doctor en filosofía de la Universidad de Antioquia, magíster en ciencias políticas de la misma universidad, especialista en gerencia logística de la Corporación Universitaria Remington y profesional en ingeniería de sistemas de la Universidad EAFIT. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia, director de Planeación Departamental, coordinador del Plan Estratégico de Antioquia, lo que fue el Planea, rector de la Universidad de la Corporación Universitaria Remington y actualmente es el rector de la Corporación Universitaria Lasallista. Por parte de Foro de Futuro nos acompaña también el doctor Juan Pablo Durán. Él es economista y magíster en finanzas de AFIT y máster en ciencias en estudios urbanos y planeación del MIT. Tiene amplia experiencia como profesor e investigador y consultor en temas de economía y macroeconomía, riesgos financieros, entre otros temas económicos. Él actualmente es cofundador de la corporación de la Fundación IPSER y CEO de la Sociedad Global Education, GX. También tenemos el contertulio Albeiro Acevedo, quien nos ha acompañado en repetidas ocasiones en estos conversatorios. El profesor Albeiro Acevedo Duque es economista de la Universidad de Antioquia, abogado de la Universidad de Medellín, tiene posgrados en política económica, derecho administrativo, derecho del trabajo y seguridad social de las universidades de Antioquia. Fue secretario de Hacienda de Medellín, gerente del Banco de la República, del sucursal Medellín, ha sido profesor también en varias universidades, también ha participado de algunas juntas directivas y en la actualidad, desde hace 37 años, es profesor de medio tiempo en la Universidad Nacional. Entonces, el doctor Pedro Juan, a partir de ese momento, guiará el conversatorio y con el tema algunas bases conceptuales para luego continuar con la compañía del resto de contertulios integrantes del Foro de Futuro. Es importante resaltar que nuestro panelista principal dispone de los primeros 40 minutos para introducir el tema y dar inicio a la interacción con los contertulios. Por su parte, los contertulios dispondrán también de 10 minutos por intervención. Recordamos a todos nuestros asistentes que pueden compartir sus comentarios, sus preguntas a través de la transmisión de Facebook Live de esta videoconferencia para que los contertulios puedan responderlas en un espacio de 20 minutos al final destinado para ello. Finalmente, resaltamos que todas las opiniones aquí expresadas
son personales y en ningún momento comprometen o representan la opinión de la Corporación Universitaria Lasallista o del IPSER. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a doctor Pedro Juan y adelante con el conversatorio. Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes, al doctor Albeiro Acevedo un gran abrazo, al doctor Juan Pablo lo mismo y gracias por acompañarnos. Cuando pensábamos en qué hablar el día de hoy o cómo introducir alguna discusión, se me ocurrió juntar dos fenómenos que estamos viviendo hoy. Recuerden que uno de los principales logros de la humanidad para configurarnos como conglomerado, como grupo, fue la aparición, la consolidación y la unificación de los calendarios. Y eso que todavía no lo hemos logrado a nivel planetario, porque hay culturas que manejan sus propias racionalidades temporales con sus propios hitos históricos. Pero lo que es claro es que al menos para Occidente sí hablamos de lo mismo y por lo mismo. Hoy ya estamos a 2 de diciembre, como nos dimos cuenta fue exitosísima la labor de prevención de la alborada, fue exitosísima. Y eso pues nos lleva a una serie de reflexiones porque el año, Juanchito, se acabó. Y la idea es que como en estas épocas no solamente hablamos de alborotos, de pandemias que condicionan los alborotos, sino que estamos hablando de presupuestos y de planeaciones estratégicas, yo quisiera simplemente llamar la atención hoy de si esos ejercicios los estamos haciendo bien hechos o estamos haciendo más de lo mismo, para dejar constancias organizacionales y decir que tenemos un buen presupuesto o una planeación estratégica muy elegante. Recordemos que como colofón tenemos una realidad pues que es palmaria. Doctor Albeiro, doctor Juan, en este país no se cumple un solo presupuesto ni un solo cronograma. Entonces de ahí para adelante digamos lo que queramos, ¿cierto? Porque hay una cierta laxitud, yo diría que irresponsabilidad con respecto a el manejo de variables tan complicadas como las económicas y las temporales. Si estamos haciendo lo mismo de siempre, quiere decir, por ejemplo, y sería lo más elemental, que no estamos teniendo en cuenta como gran horizonte, como gran faro, los objetivos de desarrollo sostenible, que quieranse que no son planetarios, y no pienso hablar sino de ellos, aunque sabemos que hay otros. Pero también a nivel local, siempre es bueno como saber uno cuáles aguas son las que lo mojan, hombre, y entonces tener como una referencia, obviamente con el énfasis sectorial o subsectorial que cada quien maneje, de cómo es el plancito de desarrollo nacional, regional y local, pues como para uno saber más o menos cómo se puede ir moviendo. Hoy por hoy, el centro de la discusión gira alrededor del hombre, del humano como condición de especie, del humanismo como espíritu y de la humanidad como comunidad, como aglomerado de personas y voluntades. Cuando uno habla de estos temas, pues recordemos que, y es parte del ejercicio de hablemos en serio, uno podrá estar de acuerdo con lo que se dice, en desacuerdo con lo que se dice, tendrá la posibilidad de ejercitar ese gran atributo tan deseado que es la tolerancia, vea que el otro loco diciendo bobadas, puede que lo que otro esté argumentando nos importe un pito, porque no todos los temas tendrían por qué ser de importancia para todos. Y lo otro, que hay que colocarlo, Juanchito, de todas maneras, como posibilidad, es que al final de la charla la gente no haya entendido ni un pito, ¿cierto? Porque es que, como dice el frontispicio de la Universidad de Salamanca, lo que natura no da, Salamanca no lo presta, ¿cierto? Y el que es bruto es bruto. Ahí sí, pues, no hay nada más que hacer. ¿Qué sería una reflexión básica para introducir? Permítanme recupero un pensamiento de Saramago que a mí me encanta para iniciar mis clases. Comillas. He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto. Es un intento de colonización del otro. Ya usted verá qué quiere recoger y qué no quiere recoger. Cualquiera de las 5 aristas, estar de acuerdo, en desacuerdo, ser tolerantes, importar un pito, no entender, lo que sí hace es una cosa básica. Uno tiene la posibilidad de mirar
y encontrar otros argumentos que de pronto le sirven a uno para poder contestar o simplemente para reforzar los propios. Por eso el arte de la escucha sigue siendo tan importante. En alguna ocasión comparto una experiencia con el Mamo Cuncha en la Sierra Nevada de Santa Marta, el Papa de allá, donde después de unas esperas largas nos saluda de una manera muy especial. Comillas, yo no vengo a enseñar, ustedes vinieron a aprender. Son dos posiciones distintas, sobre todo para los que somos profesores o los que nos gusta ese cuento, ¿cierto? No es que uno no puede llegar a pontificar, uno no puede llegar a pontificar. Si todo es relativo, ya nada es absolutamente absoluto, ya la cosa es distinta. Entonces, hay que aprender cuál es el papel del orientador y del que quiere acceder al conocimiento. Ustedes y yo somos contemporáneos toditos, estamos vivos en el mismo momento de tiempo, como lo está haciendo también el bebecito que está pariéndose en este momentico, o el viejito chuchumeco de 117 años que está boqueando. Quiérase que no, estamos en el mismo momento del tiempo. Eso sí, con horizontes temporales distintos. El último censo muestra algo de desarrollo en este país, Juanchito, esto lo hablamos en algún momento, y doctor Albeiro. El nivel promedio de vida para las mujeres, 80, subió, y el de los hombres, 74. ¿Se acuerdan de que estábamos en 72, 71? Antes de la pandemia. No sé esto cómo irá a quedar. Los que sobrevivan, pues tendrán la posibilidad de convalidar o no los datos. Pero eso es importante, porque en términos demográficos, y no sé usted, doctor Albeiro, y ahora lo conversamos, lo mismo Juanchito, en mi formación profesional, nadie me habló de demografía, hombre. Entonces yo tuve que coger eso por mi lado, como para darme cuenta de que eso funcionaba y no funcionaba y condicionaba. Ahora, los que nacimos en el mismo año, para mi caso en 1957, nos llamamos coetáneos, del mismo año, de la misma época. Y digamos que son aquellos humanos con los cuales yo, comillas, más fácilmente me relaciono. ¿Por qué? Porque hemos trasegado por la vida bajo las mismas perspectivas. Cuando ellos tenían 7 años, yo tenía 7 años, estaban viendo lo mismo a los 15, a los 20, a los 50, a los 63, que es lo que tenemos hoy. Distinto a mi mamá, doña Berta, que tiene 94, Juanchito, que está pollo, o algún otro que tiene para ahí 3 o 4. Muy bien. Uno de los encuentros más importantes del año es la reunión de Davos. Ya se volvió tradicional y ya la popularizaron, pues ya la divulgaron y toda la fiesta. Y los grandes brokers de seguros esperan con ansias cuál es la proyección de riesgos de Davos. Y son 10 variables. Como cosa extraña este año, no mencionan la pandemia por ningún lado. Y eso que salió en febrero, cuando ya había conatos por allá en Oriente desde noviembre y diciembre del año pasado. O se pasó por alto o no se quiso decir, como todo en esta bendita vida. Recuerden que tenemos un hilo conductor, bienvenido doctor Lucio, que viene desde la cumbre de Yalta, pasando por Bretton Woods, pasando por el Consenso de Washington y hoy llegando a la OCDE. ¿Y eso qué es? Simplemente la definición de las reglas de juego de quienes se ganaron el planeta en la Segunda Guerra Mundial, cómo lo van a administrar. Y eso no tiene nada de malo, es que el que gane es el que goza, no. Y si yo peleo una guerra es para disfrutar el triunfo. Obviamente, ese espíritu de Yalta hay que remozarlo en el tiempo para poder uno comenzar a establecer contactos con la modernidad. A ustedes y a mí todos nos está tocando ver por primera vez, doctor Lucio, como un efecto de demostración real de la globalización. Antes era muy tirado para lo económico, ahora ya tiene y cubre un montón de aspectos distintos, lo que hace cada vez más válida aquella definición que de pronto en algún momento compartimos, que a mí me sigue pareciendo muy bella. La globalización es el reconocimiento que el planeta está despierto 24 horas. Es el planeta. Eso empezará a tener sentido cuando Juan Pablo Durán, Alejandro Restrepo, Albeiro Acevedo, Jefferson Londoño, Lucio Henao y todos los demás, Danielita, cuando nos pregunten usted de dónde es, usted diga terrícola, terrícola.
Antes no, todavía con las divisiones continentales y nacionales y subnacionales, todavía estamos demostrando que somos una parroquia. Alguien dirá que una parroquia con timbre, pero una parroquia, finalmente. La internacionalización, el reconocimiento de que todas las economías están interconectadas, y lo estoy diciendo de la manera más elemental, y la planetarización, el reconocimiento de que existen fenómenos que nos afectan a todos y uno no sabe quién es el dueño, ¿no? Pero a todos nos pegan. Ahora bien, cuando uno tiene estas realidades, empiécenlas a implementar en el planeta. Todo esto, recuerden, son como unas bases de discusión para los ejercicios que estamos haciendo de imaginarnos el año entrante. En 1900 éramos 1.800 millones de personas. Y en el 2020 dice que somos más o menos 7.600 millones de personas antes de la pandemia. Hombre, ese es un salto muy dramático. En 120 años multiplicamos por casi 5 esta cosa. Antes estamos como estamos. Esto no aguanta, no aguanta. Pero no aguanta, pero como que no es preocupación de nadie. O porque tenemos ciertos vicios morales, teológicos, religiosos, o porque simplemente somos los desentendidos, o porque simplemente cada quien maneja es su ámbito pequeñito y se está bien ahí, pues listo, y los demás que se mueran. Lo otro, Juanchito, es el manejo muy laxo de cierto tipo de conceptos, Y cuando uno maneja laxamente los conceptos, usted manejará laxamente la realidad. Y eres una crítica directa para nuestro mal llamado sistema educativo, ¿cierto? Donde a uno le enseñan a hacer ejercicios, pero no qué es lo que se justifica y cuál es la esencia de hacer ese bendito ejercicio. Cuando yo arranco mis cursitos de posgrado, les pregunto a los muchachos, ya real o virtual, ni se sabe, ¿quiénes son ingenieros? ¿Quiénes son ingenieros? Y no le pregunto a los ingenieros para no poner pues a los demás en enredados. ¿Alguien me puede explicar con lenguaje para el sobrinito para qué sirve un integral? ¿Alguien me puede decir en lenguaje de Coquito para qué sirve una derivada? Hombre, yo les digo pues que el 100% no sabe. Eso sí, hicimos como 3,5 millones de ejercicios vísperas de un examen para que todas maneras nos rajaran. No tenemos claro el concepto ni de la suma grande ni del crecimiento o de crecimiento por pedacitos. Otro datico que nos debe ayudar a pensar es, en los próximos 40 años vamos a necesitar más alimentos que en los últimos 10.000 años. Eres una frase de cajón. Algún invitado anterior lo mencionó también. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Lo grave no es esa aseveración. Lo grave es que somos capaces de hacerlo realidad. ¿Pero a qué costo? Pobre planeta, qué exprimida, qué cantidad de agua consumida, qué cantidad de abonos y de fungicidas y de fertilizantes. Qué cosa horrible, pobre planeta, pobre planeta. Para uno poder enfrentar estas cosas, partiríamos necesariamente de un par de posturas: mente abierta y libre pensamiento. Mente abierta y libre pensamiento. Y si nosotros en nuestros... Es que también eso hace parte de la lógica. Es que la realidad no viene en fascículos. De la lógica secuencial newtoniana tenemos que pasar a una lógica de la simultaneidad, sin perder el horizonte y sabiendo trabajar en varias cosas al tiempo. Así es la realidad. ¿Qué hacemos pues? Asimismo, no dejarnos encerrar con preceptos y conceptos que nos arrinconan. Por favor, erradiquemos de nuestro lenguaje el siempre y el nunca. Eso no sirve para nada, Juan Pablo Durán. Eso no sirve sino para arrinconarlo a uno y ayudarlo a contradecirse. Acuérdense, niñas, el amor es eterno mientras dura. Mientras dura. Se acabó y dejó de ser eterno. Es una belleza. Muy bien. Ahora, toda esta pendejada que les he dicho como introducción parte de un principio, una postura personal y profesional. La pureza de intención. ¿Y qué es la pureza de intención? Es compartir desde la profundidad de la responsabilidad lo que uno considera, cree o experimentado. Jamás con el ánimo de enredar, ni de divagar, ni de confundir. No, no.
son posturas que se colocan sobre la mesa y cada quien recogerá de eso lo que le interese. En un marco inicial de discusión, tenemos que reconocer que esta es la época de la multidisciplinariedad. Todos somos profesionales básicos. Aquí hay muchos economistas, abogados, ingenieros, no sé qué. Yo soy ingeniero, pero ninguna profesión por sí sola es capaz de explicar el planeta. Entonces tenemos que empezar a aprender a hablar con las otras profesiones y cada cual tiene su dialecto y sus lógicas y sus principios y sus corolarios y tiene sus gurús, pero ninguna sirve para completar todo el panorama. Hay que aprender a sincronizar los ritmos de trabajo y los enfoques, porque definitivamente lo teórico, lo pragmático y lo axiológico siguen estando ahí y hacen parte del ejercicio cotidiano. Pero recordemos que el reloj de la historia tiene su propio diapasón. Recuerden que los procesos educativos y culturales son lentos, como el horario en un reloj mecánico. Que los procesos y los ejercicios políticos son menos lentos, pero tampoco muy acelerados. Digamos que son parecidos al minutero de ese reloj. En cambio, los acontecimientos hoy, económicos y tecnológicos, son unos segunderos emberriondados. Entonces, mientras la lógica tecnológica y la lógica económica desarrollan su propia inercia, las otras lógicas, la política y los procesos de educación y de cultura, no alcanzan ni a reaccionar cuando ya les dicen que cambió la forma en que estaban entendiendo las cosas. Eso sigue siendo muy complicado. Sigue siendo válido aquello del análisis histórico, de dónde vengo para estar aquí, o el análisis de coyuntura, no me importa de dónde vengo, ya que estoy aquí no me puedo devolver y sigamos para adelante. Hoy todo gira alrededor de la pandemia. Hoy dice que aprobaron una vacuna, entonces el planeta está de regocijo. Yo creo que para en 3 años nos llega aquí esa vacuna, más o menos. Los sobrevivientes la disfrutarán. O mejor dicho, no la necesitarán porque ya generaron sus propias realidades inmunológicas. Pero bueno, hay unos ejercicios. Lo que yo quisiera simplemente llamar a la colación es que tan vivos y tan bobos. En 1348, acuérdense de la gran peste por allá en Florencia. En 1655, la cuarentena de Londres. En 1720, la gran plaga de Marsella. En 1820, la pandemia del cólera. En 1920, la gripe española. Y todos los que creen futurólogos o prospectivistas o un bobo como yo, no nos dimos cuenta que estaban pasando cosas parecidas cada 100 años. Entonces, como que estudiamos, pues no entendemos o no vemos. ¿Quién sabe? Es que, doctor Lucio, ¿para qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil, cierto? No nos dimos cuenta que cada 100 años había un pre-X. Pues, ¿pero para qué? Y sin ciclos, hablar de homogenización, hablar de estandarización, hablar de uniformización, hablar de inteligencia artificial, Juanchito, se va a poner bueno, porque es como estrenar sin bañarse, ¿cierto? Es una cosa así como loca, es una cosa como que se hace pero no se hace. Algunos teóricos nos han ayudado como a vislumbrar el futuro hombre. Yo tengo que reconocer esto. Alvin Toffler, El shock del futuro, los invito a que lo relean. Lucio, vos lo has leído varias veces. Hombre, señor, parece que hubiera estado aquí. El señor parece que hubiera estado aquí. Qué maravilla, hombre. Obviamente, su profesión lo llevó a ocupar altos cargos en las principales juntas directivas de las principales empresas del mundo y obviamente pues estaba cerquita del maní, ¿cierto? Y eso le ayudaba. Entonces, Toffler habla del shock del futuro, pero habla de la primera hora, de la tercera ola y habla de otras cosas. Hoy todos estamos desprestados con Harari, y cómo no, porque escribe maravilloso este señor, de Animales a Dioses, Homo Deus y otros más. Es alumno de Toffler. No es poco original, alumno de Toffler, digo yo, por eso aquí Alejandro advirtió desde muy temprano que la responsabilidad de las opiniones eran propias, ¿cierto? Es propia, mía. Hoy tenemos que estar preparados para un aguacero triple: pandemia, crisis económica y cambio climático. ¿Alguien estará teniendo en cuenta eso, Lucio, en sus presupuesticos y en sus planes estratégicos? De Medellín, de Antioquia, de Colombia, de Sudamérica, del planeta. Yo no creo, pues ingenuamente yo no creo, yo soy como bobito. Ahora,
Yo retomo a Ortega y Gasset con una premisa que es básica, hombre. Recuerden este gran filósofo, digamos que es el último de la corriente clásica para nosotros los latinos. Él dice en una reflexión que después de que el humano está consciente de estar en el planeta, que es la gran diferencia con la inteligencia artificial, la conciencia, pero después hablaremos de eso, como es consciente le quedan dos alternativas. La primera, suicidarse, y se acabó el problema y las madrugadas, ya quedó chuleado. Pero el otro es quedarse. Pero si la opción es quedarse, no es quedarse para pasar maluco, sino para pasarlo bien. Y a él se debe la noción moderna del concepto de bienestar, Lucio, o de estar bien. Y él llama la atención sobre el infinitivo to be de los anglosajones, que incluye el ser y el estar, ¿cierto? Que uno cree que no, pero tiene unas implicaciones enormes en la forma de la forma como nosotros vamos generando nuestra propia cosmovisión. Lo que es claro es que en la búsqueda de ese bienestar o de estar bien, los humanos, comillas, empezamos a desarrollar principios técnicos y principios tecnológicos. Los radios pegados a la pared, imagínense, ni los aviones volaban, todavía no estaba muy chiquito, muy bien. Lo que sí hay que reconocer es que esta especie, ustedes y nosotros, tenemos un capital y un patrimonio y un factor diferencial maravilloso, la capacidad de adaptación. Unos más, otros menos, pero con esos menos que le sepan adaptar, esto sobrevive como condición de especie. Hoy nos está tocando a los que nos gusta la academia un montón de presenciar un montón de cambios reales dentro del proceso educativo. Los estudiantes, Lucio, aunque son tan próximos, millennials y centennials no son iguales. No son iguales, no son iguales. En términos de pedagogía, Juanchito, la enseñanza y el aprendizaje son distintos. El currículo, doctor Albeiro, entre lo entregable y lo construible hay un abismo, pero con respecto al propio espacio y a sacarle punta a eso, porque son las nuevas realidades. Hoy por hoy hay una dicotomía y una absoluta lucha, y lo hablo desde la posición de nuestro fundador, hablo de San Juan Bautista de la Salle, dentro de sus principios pedagógicos. Una cosa es la instrucción y otra cosa es la formación. Se instruye en las aulas, pero se forma en los campus. Y entonces uno dirá, ¿de qué frasecita tan boba? Pues listo, por eso lleva 330 años, por boba, ¿cierto? Por boba. Cuando las próximas cumplan 300 años, hablamos, Juanchito, hablamos, porque es que hay gente que no apareció ayer, ¿cierto? Y eso hay que manejarlo bien. Tenemos que capitalizar y obviamente primero reconocer los errores pasados que nos han llevado, doctor Albeiro, a la confusión entre desarrollo, desatrase y reconstrucción. Este ha sido un sirirí profesional mío. Y a que añoremos construcciones que no fuimos capaces de sostener, como el IDEMA y el IFI, entidades que mencionamos, Juanchito, en alguna ocasión anterior, ¿cierto? El IDEMA, o una figura parecida del mercadeo agropecuario, como elemento de prerenciar y a financiar proyectos de largo aliento. Qué pesar. Este fin de semana, el presidente de buena, ¿qué, cómo llaman a eso? De buena fe y de buen espíritu, yo creo que firmó el documento número 300 de la reconstrucción de los ferrocarriles de Colombia. Parece un chiste. Lucio, este presidente es que no se da cuenta, pues, que es que no hemos podido. Y que para peor, aún para lo local, para el trencito que vamos a hacer aquí de cercanías, todavía seguimos hablando de trocha estrecha, que ya está eliminada en el mundo. Por eso quiero traer a relación estas basecitas de reflexión para cuando empecemos a hacer proyecticos nuevos, ¿cierto? Porque proyecticos nuevos que nacen muertos, pues nacen muertos y los ignorantes como que no nos damos cuenta. No nos dejemos descrestar con tranvía. Mi mamá y mi abuelita montaron en tranvía en Medellín. La flota mercante gran colombiana, hoy desaparecida en plena globalización, y hace 50 años existía, Lucio. El trolebús, no los quemaron pues todos en el 9 de abril, desde aquí descrestados con trolebuses.
La navegación con el río Magdalena, Ave María, por Dios, no me diga nada. Y Radio Sutatensa, que para mí es un pecado mortal haberla dejado acabar. Sigue siendo difícil, administrativamente hablando, gerencialmente hablando, plantear objetivos. Para mí es tan difícil, Juanchito, porque los objetivos se confunden con necesidades, con urgencias, con caprichos, con anhelos, con antojos, con intereses, y obviamente con la capacidad de influencia del que ostenta temporalmente el poder, que cada cual trae su antojo, o trae su chiste, o trae su obra, lo cual está bien, no nos vamos a poner a pendejear con eso. Hablábamos alguna vez, Juanchito, de Augusto Comte y de Marx, doctor Albeiro, donde deberíamos poner a nuestros estudiantes como obligación antes de graduarse, hombre, o antes de que pidan permiso de ir al baño. Tienen que leer El Capital y el positivismo económico, para que más o menos como que naveguen en esta corrita. Porque es que uno sin fundamentación, entre usted lo que hace es la movilidad, nube, inteligencia artificial y blockchain. Hombre, cuando estamos haciendo los que la agricultura había tenido un hermanito que era la minería y que la industria había tenido un hermanito que era la construcción y que el comercio había tenido unos hermanitos que eran los servicios generales, la banca de seguros y el turismo. Y nosotros no hemos podido como entender eso. Y ya se habla en el mundo, obviamente esto con algún tipo de interpretación, en sectores originarios, funciones industriales y de apoyo, bienes y servicios de consumo con sus tripas. No nos vamos a detener. Pero nosotros todavía estamos en el tránsito de primario, secundario y terciario a lo mismo pero con hijitos y no nos estamos dando cuenta que en el resto del mundo ya no se lo manejan. Pues el resto del mundo desarrollado, ¿cierto? Si nos vamos a poner a compararnos con Ghana, con Eritrea y con Zimbabue y con Haití, pues somos los líderes y nos falta nuestro líder local que nos compare con Eritrea, ¿cierto? Para que a ver si de pronto le ganamos alguno. Ok. Hoy que se habla tanto de inteligencia, y acuérdense de esta definición que es muy bella. Lástima que la palabra ecodesarrollo, como que en la traducción del castellano, ese prefijo eco como que lo tira uno de una a la ecología, no. Pero no, es que es mucho más amplio. Es el nivel de desarrollo socialmente justo, económicamente viable y ecológicamente sostenible. ¿Será que nuestro alcalde, nuestro gobernador, nuestro presidente, cuando rindan cuentas, nos podrán presentar alguna cosita de estas? No, no son capaces. Seguirán presentando lo más fácil, una ejecución presupuestal que cualquier imbécil presenta. ¿O no? Si cuando quieran nos consumimos ese presupuesto, doctor Albeiro, en 2 minutos, ¿o no? Vámonos para el Parque de Río a repartir plata y consumimos el presupuesto y hacemos un rendimiento de cuentas de 100% de la ejecución. Y no hay medición de impacto y obviamente no es lo que necesitamos. Pero pasamos también a otro tipo de situaciones que presentamos como con parejitas. Acuérdense las 4P del mercadeo: producto, precio, plaza y promoción. Si no estaremos trabajando, doctor Lucio, ya se nos olvidó, o somos tan importantes que creemos que eso ya no sirve. O las 3 R's de la sostenibilidad: reutilización, reciclaje y reducción. O los 3 atributos de los productos, que esto sí nos encanta en Antioquia: bueno, bonito y barato. O las 5P de la estrategia: planeación, plan de acción, patrón, posición y prospectiva. Doctor Lucio, a usted que le encanta eso, ahí están las 5Ps. O los 3 flagelos: contaminación, corrupción y coca. Empiezan por C. Y ahí nos van a empezar a fumigar otra vez. ¿Qué pueblo tan imbécil? Ustedes y yo somos imbéciles. Nos volvimos a dejar hacer eso. Eso sí es una inconsciencia y una inconsecuencia que no tiene perdón de Dios. Digo yo. Muy bien. Nos han tocado hablar, oír hablar, presenciar, dizque cambios de vocación. Bacano. Cambiemos de vocación, pero yo no sé aquí en Antioquia por qué creemos que un cambio de vocación quiere decir exterminar lo otro. No, simplemente no se privilegia, pero aquí el que quiera seguir haciendo calzones y brasieres, que los haga Juanchito, pero ¿por qué no? Y si quiere hacer Arequipe, que haga Arequipe, pero que no le pida pues práctica al gobierno, ni subsidios, ni pendejadas de, ¿no es cierto? A su propio riesgo, pero no hemos sido capaces. Lo que sí es claro es que yo, por ejemplo, y es una discusión que tenemos planteada, pero en orden académico,
Ante el colapso para nuestra región, ante el colapso del motor industrial, pues obviamente hubo un gran influjo porque nos quedamos sin tener un claro modelo económico, ni mucho menos una definición de sector estratégico, y entonces aparecen, comillas, modelos especulativos generados por el narcotráfico, donde se habla del corto plazo, de la alta rentabilidad y de esa línea de borde entre lo ilegal y lo legal, para no votar corriente. La historia nos muestra que después de una peste o una pandemia hay hambruna y guerra. Hombre, la gente es que no lee o qué. Es que no hay que ser científico, Juanchito. Es que, o es que pa peor, brutos y soberbios. Creemos que esto aquí es mamando gallo, ¿cierto? Creemos que es mamando gallo. No, es que la pandemia se acaba en media hora. Ah, sí, ¿cómo no, moñito? ¿Cómo no, moñito? ¿Cómo no, moñito? Sí, nadie está preparando eso. Nadie está preparando eso. ¿Dónde está la economía de guerra para el año entrante? Están anunciando presupuestos de 17 billones uno, de 6 billones otro, de 340 el otro. Pero pilas, es que una reconstrucción no se maneja así. Aquí creemos que vamos a pasar limpiecitos. ¿Cómo es que le dicen en el básquetbol, Juanchito? Que la bola no toca aro, ¿cierto? La bola, el balón no toca aro. Así creemos que vamos a salir nosotros de la pandemia. Hombre, nosotros es que somos como qué. No sé cuál sería la expresión. Me la voy a decir a mí mismo. Pedro Juan, usted es un tarao, para no ofender a nadie. Para no ofender a nadie. Tenemos que entonces aprender a combinar hoy el sobrevivir. Es que primero es sobrevivir. Desarrollarse en múltiples facetas y dar utilidades, si se puede, y en el cortísimo plazo no vamos a dar utilidades. Algunos sí, obviamente, pero la mayoría no. Voy a comer 5 minuticos más para entregarles la palabra a ustedes. Recordemos que en el 2015 Nueva Zelanda es el primer país que reconoce a los animales como seres sensibles, y que ya la Corte Constitucional de Colombia ha considerado como objeto de derechos a escenarios geográficos, como el río Atrato, por ejemplo, como los manglares, y en estos días como los páramos. El 90% de los humedales del mundo ya no existen. Ya hay disque vestigios de vida en Venus. América ha perdido el 94% de la biodiversidad. Y Sofía, acuérdense que estuvo paseando por aquí hace 2 o 3 años, el androide, es un robot que tiene nacionalidad. Y hoy las grandes discusiones filosóficas giran alrededor de si Sofía o las Sofías tendrán alma, mente, pensamiento, conocimiento, sensación, identidad, sentimiento, voluntad, carácter, cerebro, inteligencia o personalidad. Ave María, qué compromiso tan macho, porque es que esto también hay que preguntárselo a los humanos, ¿cierto? Porque aquí yo conozco muchos humanos sin personalidad y algunos sin cerebro y sin voluntad. Ave María, por Dios. Nuevas realidades. Hombre, nos las traía a colación Juanchito en estos días. Hombre, en temas de virtualización, escenarios como el de Second Life o los bitcoins que hoy están pues al portas de una nueva explosión. Doctor Albeiro, ahí va a haber otro enredito. Eso no va a haber, ya vamos a cambiar la burbuja, ¿cómo se llama eso? Inmobiliaria por esta otra burbuja, ¿qué? Monetaria virtual, no sé ni qué cómo se llama. Y una noticia bonita, pero acuérdense que uno de los pecados nuestros, y Juanchito en esto ha sido incisivo, es que a rato nosotros nos decimos mentiras y nos las creemos, ¿cierto? Medellín ha sido declarado Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo cual tiene legalmente una serie de implicaciones beneficiosas, tributarias, en términos de transferencias, pero también unas reciprocidades. De pronto el doctor Albeiro, yo le pediría el gran favor ahora, si es posible, que nos comparta un poquito de eso. Y simplemente quiero compartirles para cortar en este instante y darle la palabra, ni más faltaba. Una cosa muy elemental que me han pedido en las clases y entre todos lo hemos construido. Hombre, ¿cuáles son aquellas cosas que han logrado los
países desarrollados. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nos digan desarrollados? Ahora que estamos pues con la OCDE. Pilas. Quien haga ejercicios de planeación ahora y no lea, ni conozca, ni entienda cuál es el plan de trabajo que nos obliga la OCDE para los próximos 20 años, también está, ¿cómo se dice, doctor Lucio? Fuera el tiesto, fuera el tiesto, fuera el tiesto. Está mirando fuera el tiesto. Dejémoslo así. Muy bien. Oigan pues, características de países desarrollados. Son países establecidos como repúblicas unitarias con organización federal. Todos tienen autonomía fiscal, doctor Albeiro. Se han reconocido como nación. Han definido objetivos nacionales. Han desarrollado planes de largo plazo, Juanchito, como se llamen, pero cosas de largo plazo. Han definido sectores económicos estratégicos. Tienen POT, Plan de Ordenamiento Territorial, nacionales y subnacionales. Nosotros solamente subnacionales. Han consolidado su mercado interno. Han alcanzado soberanía alimentaria. Han conseguido autosuficiencia energética. Tienen un alto nivel de respeto por jueces, maestros, policías, ancianos y animales. ¡Ave María! Han construido una capacidad de defensa, ataque, similar a los vecinos, hablo en términos militares. Promueven el ahorro interno y la sociedad anónima. Tienen una bolsa de valores sólida. Esto es, parece, tienen un Estado fuerte, promueven la participación ciudadana. Hay verdaderos partidos políticos. Verdaderos partidos políticos. Y digamos que estos son los temas gruesos. No quiere decir que el desarrollo es el producto de pedazos. Los grupos humanos tienen pedazos. Me disculpan, me pasé, Alejo, tres minuticos. Yo quisiera comenzar la discusión, una conversación como las hemos tenido siempre, amenas y desprevenidas con respecto a este sartal de bobadas que acabo de compartir con ustedes. Le voy a dar la palabra inicialmente al doctor Albeiro. Doctor Albeiro. Doctor Albeiro. Muy buenas tardes. No. No me vaya a hacer esa, pues, por Dios. Estaba muy atento tomando nota de sus referencias. Muy buena la disertación, doctor Pedro Juan. Usted ha tocado muchos temas trascendentales e importantes para la vida de los hombres y de las sociedades. Hizo hincapié en algún momento de su exposición usted en el aspecto de la demografía, que en el caso suyo, pues, en la universidad no se la tocaron, pero en el caso mío sí tuve oportunidad porque había unos gomosos que habían venido de Francia en el momento en que yo estudiaba economía y traían el tema de la demografía en la cabeza y hablaban de eso para arriba y para abajo. Y entonces quisiera centrarme un poco en algunos resultados del censo del año 2018 del DANE, referidos especialmente a la educación. Usted acaba de hacer una lista de en todos los sentidos, al punto pues que podemos pintar la economía colombiana como una persona que se muere de desnutrición al lado de un teléfono inteligente, o un hogar que no tiene inodoro para botar sus excretas a la alcantarilla al lado de un gran televisor de 60 pulgadas por el que le llega cualquier tipo de información. Entonces me voy a centrar, doctor Pedro Juan, en una cosa que a mí me parece fundamental en ese listado que usted hizo, la educación. También estoy haciendo y buscando literatura sobre eso, acerca de lo que distinguía a los países desarrollados de los subdesarrollados o capitalistas de los subcapitalistas. Y encontré que había tres cosas fundamentalmente gruesas. Primero, un gran esfuerzo educativo. Segundo, un gran esfuerzo de construcción de infraestructura. Nosotros ahora estamos abismados porque tenemos carreteras de doble vía o de dos direcciones. Pero eso ya lo tienen los países hace mucho tiempo, incluido nuestro vecino el Ecuador.
Entonces, la segunda cosa que han hecho esos países desarrollados ha sido un gran esfuerzo por desarrollar la infraestructura. Miremos si no el esfuerzo de China. Y una tercera cosa que usted mencionó en diversas variables es la construcción de unas instituciones sociales, políticas y económicas fortísimas. Miremos el intento de Trump en los Estados Unidos por desconocer el triunfo de Biden, que termina finalmente en que las instituciones de ese país obligan al presidente a reconocer ese triunfo, al punto de que analistas norteamericanos llegan a decir que si el 20 de enero Trump no se va de la Casa Blanca, la policía va y lo saca. Así de sencillo, porque las instituciones son fuertes. Entonces me voy a centrar en el tema educativo, especialmente dándoles algunas cifras para indicarles la inopia en la que estamos nosotros en la educación. En Colombia, el 42% de la población de 25 a 64 años tiene apenas educación media superior. El DANE hizo un estudio de cuál es el promedio educativo de los trabajadores en Colombia y encontró que en el censo del 2005 el promedio era 9 años y en el censo del 2018 el promedio son 9.5 años. De manera que estudiamos un semestre más. Eso fue todo lo que hicimos en 10 años, en el caso de la población económicamente activa. El porcentaje de población en la OCDE que tiene de 25 a 64 años, educación media superior, llega al 75%, ya que nosotros estamos más o menos en la mitad. Somos unos pobres venidos a más, unos pobres venidos a ricos. Nos metimos a la OCDE, pero no tenemos calzones para eso. De los 53.900 sedes educativas censadas en el año 2017, 17.000 estaban en las zonas urbanas y ellas concentran la mayoría de la población educativa, mientras que apenas 35.000 estaban en las zonas rurales y concentran la menor cantidad de la población educativa, especialmente en la escuela. A nivel nacional, el número de matriculados es 10 millones de personas, 10.020.000. El 9.9% en educación preescolar, el 43% en básica media y el 47% en básica secundaria y media. Quiere decir que más o menos de 50 millones de personas que somos, 10 millones estudiamos, incluidos nosotros los que estamos aquí, ¿cierto? Formal o informalmente. Estos son formales. Sin embargo, que de 50 millones apenas una quinta parte estudie, eso nos da unos millones de personas están estudiando en la educación hasta la básica, secundaria y media. Y nosotros podríamos sumar los 2.300.000 que están en las instituciones de educación superior y ahí llegaríamos pues como a unos 12 millones de personas que estudiamos en Colombia y pare de contar. ¿Qué hacen los otros? Sobreviven. Están permanentemente buscándose la manera de cómo aguantar la vida, de cómo soportar el día de hoy, de cómo pasarlo. Unos 102.000 niños y adolescentes en colegios y jardines abandonaron sus estudios en la pandemia. 102.000 niños. ¿Qué va a pasar con esas 102.000 personas y los hijos y las mujeres que vayan a tener hacia el futuro? Ese es un panorama aterrador. Lo peor de la pandemia es el abandono de la educación. No el hambre que aguantamos o el aislamiento, sino el abandono que tuvimos de la educación y la pérdida de calidad en ella por el uso de las pantallas a las que no estábamos acostumbrados. 140.000 estudiantes del país se graduaron como bachilleres y técnicos en el año 2019. De cada 100 colombianos, 56 no completan la educación colombiana. La educación secundaria. 232.000 estudiantes se matricularon mientras, según el Ministerio de Educación, de cada 100 jóvenes en Colombia, 52 apenas acceden a la educación superior y de ellos el 68% abandonan sus estudios.
En total, Colombia contó con 2.394.000 estudiantes pues, en la educación superior en el año 2018, mientras que esa cifra era superior en el 2017, 2.446.000, con una caída pues relativamente alta. 10% de los jóvenes de estrato 1 no llegan nunca a la universidad, según Julián de Subiría. Colombia registraba 73.000 profesionales graduados apenas hacia 2018. Hay 219 doctorados disponibles, 1.330 maestrías y 2.945 son profesionales. El resto tiene un promedio de educación apenas de 9,5 años. Ya va en 296 el número de instituciones de educación superior en Colombia, pero el número de estudiantes no crece en el mismo sentido que crecen los garajes. Y el dato más desalentador es que en Colombia, en el año 2018, todavía había un 5% de la población, más o menos 2.500.000, no, 250.000 personas, 5% de 50 millones nos da, sí, 2,5 millones. 2,5 millones de personas no saben leer y escribir. Y los que saben leer y escribir son peores analfabetas porque no saben comprender. Y el problema del analfabetismo no es el asunto mecánico de leer o escribir. Lo fundamental es saber cómo se sale del analfabetismo a través de la comprensión de lo que se lee o de lo que se escribe. Señor, yo tengo 4 textos que se llaman ¿Qué nos hace humanos? Y de diferentes autores y de diferentes profesiones. Y en uno de ellos alguien trata de clasificarnos dependiendo de la capacidad de la comprensión y tiene un ejercicio bastante simpático. Alguien le dice a otro, yo sé que tú sabes, que yo sé que tú sabías, que yo he dicho, que yo no sé. Por ese ejercicio clasifica a las personas en primates, en niños, pues, en mequetrefes, en personas que no comprenden lo que saben leer y escribir, porque difícilmente alguien pudiera repetir eso que acaba de decir ese señor. Yo lo repetí porque lo estoy leyendo, sí, además para que no crean que estoy presumiendo. Entonces, doctor Pedro Juan, una de las cosas fundamentales para los humanos, para los individuos, para la humanidad vista como comunidad, tal como usted también lo expresó, es la educación. Sin educación, nosotros somos una vaca racional. Y eso es lo que nos tiene a nosotros jodidos. Mire, tuve una experiencia esta semana haciendo un examen por estas pantallas con un estudiante de ingeniería administrativa. Le pregunté, él esperaba que yo le hiciera una pregunta para que no me la respondiera. Y yo no tengo nunca como profesor esa característica. Entonces le pregunté, bueno, ¿cómo puedes tú expresar tu vida en esta pandemia y en las circunstancias propias en que tú vives a la luz de la definición de las necesidades básicas insatisfechas que dicen de la pobreza? Y el hombre me dijo, profesor, ¿me puede repetir? Entonces yo le repetí. Disculpe, qué pena, doctor Albeiro, son 10 minutos, me queda un minutico por intervención. Ya termino, Alejandro, muchas gracias, disculpe. No. Entonces repetí. Y una vez que le repetí, me dijo, ¿me puede volver a repetir? Y le dije, terminó el examen, doctor, usted no tiene cómo responderlo porque le estoy haciendo la pregunta. Si no comprende la pregunta, yo de su respuesta no espero nada. Muchas gracias. Maravilloso, maravilloso. ¿Y cabeza? Bueno. ¿Cómo han estado? Bien, afortunadamente, Javier, tú. Saludes a todos y me alegra. Javier, ya no te ves. Ya no me veo. Y así. Abre la cámara. Ya la abrí. Eso.
Tienen Ahora un techo perfecto. bájala, bájala, bájala. Bájala que se te ve un poquito más. Ahí. Un Un poquito poquito más. Déjala ahí. Bueno, saludos a todos, al doctor Albeiro, que la semana pasada no lo escuché, a mis dos maestros que han sido Pedro y Albeiro en la Secretaría de Hacienda. Aquí hay un tema muy importante que se ha vuelto para mí, como dijera yo, de contexto siempre. Educación, y aquí estamos educando y no sabemos qué es lo que estamos educando. Yo creo que aquí hay que empezar también a revisar ese tema, qué es lo que estamos educando, porque cuando nosotros empezamos a oír el discurso de todos los candidatos, siempre todos hablan de educación y llevamos yo no sé cuántos años de historia, todo el mundo hablando de educación, y ya Fajardo arrancó con el tema de educación, ya dijo que sus 4 años no van a ser sino tema de educación y que su presupuesto de los 4 años va a ser educación. Entonces caemos en un círculo vicioso, pero yo también quiero salirme un poquito de algo que tocó Pedro y que le tocó a Albeiro también, a los dos les tocó, que son el tema de la fábrica de licores y las empresas públicas. Son dos temas que el que hable de la fábrica de licores y empresas públicas en Antioquia lo meten a la cárcel. Son temas vedados y son temas que yo creo que el departamento tiene que empezar a trabajar. Cuando estaba el doctor Álvaro Uribe de gobernador, el hermano mío fue gerente de la fábrica de licores y se vendían 62 millones de botellas de trago. Hoy en día se están vendiendo 35 millones y el departamento vive de la fábrica de licores. Y eso ha venido año tras año por varios motivos, porque hoy en día la globalización, hoy en día los mercados, hoy en día la competencia, el gusto de la generación ha cambiado. Y nosotros no hemos hecho nada por la fábrica de licores y ustedes vieron lo que acaba de pasar con la decisión que se tomó de volver la empresa industrial y comercial, o establecer, yo creo que fue empresa industrial y comercial si no estoy mal. Sí. Y las empresas públicas también nos hemos quedado con un cuento. Cuando nosotros empezamos a mirar hace 50 años, una de las líneas importantes era telefonía. Hoy en día ya los apartamentos los venden sin teléfono porque todo el mundo tiene celular. Acueducto alcantarillado no da un peso. Nos estamos quedando con energía. Y ya en Medellín hay más de 100.000 millones de pesos que no le están entrando al municipio porque están comprando la energía a otras centrales del país. Yo creo que acá es un tema muy importante para todos, pero a Pedro y Juan que han trabajado en esto, yo creo que debemos pensar en ambas empresas. Una que sostiene el municipio, porque como lo decimos, el 35% de los ingresos del municipio vienen de empresas públicas donde el alcalde no hace absolutamente nada. Nos llega un regalito de 1.400.000 millones de pesos sin hacer ningún esfuerzo. Y el departamento, el porcentaje también era muy alto, el de la fábrica de licores, y hoy en día el próximo año ya va a empezar a pagar impuestos. Yo creo que aquí hay unos temas, como decía Pedro, que nos montamos, que un presupuesto de 6.100.000 para el municipio, de 5 y punta para el departamento, y el gobernador dijo ya que eso iba a incrementar el 20% el presupuesto. No me explico cómo hizo para aumentar el presupuesto 20% cuando las metas de este año en fábrica de licores están más caídas del 30%, así que creo que aquí hay dos temas muy importantes para el departamento. Y para todos el tema de la... Pero tocaba algo muy importante, decía, es que a los estudiantes hay que abrirle la mente, a los estudiantes hay que dejarlos pensar, a los estudiantes hay que considerarlos como unos hijos, y no dictar una clase de 6 a 7 y chao, terminó eso y terminó la relación con el estudiante. Yo les quiero dejar esta experiencia. Yo tengo 50 grupos que les he dado. Gracias, Pedro Juan, mucho gusto, Juan, Albeiro y Daniel, Alejandro también y Jefferson que están aquí en esta sala, saludarlos. Los temas que se han tocado hasta ahora son muchos. Yo creo que tratar de abordarlos es muy difícil, pero sí quería retomar dos. Uno que, así como Daniel y Albeiro han hablado, no se pueden dejar de tocar porque es la demografía. Las cifras demográficas
los análisis demográficos, los planteamientos demográficos no pueden estar por fuera. Sobre todo, no se pueden olvidar en ningún caso cuando hay cifras que cada vez nos van llevando hacia puntos más difíciles de retornar y cada vez estamos configurando sociedades demográficamente muy diferentes a las que creemos nosotros que pertenecemos. En el libro de Antioquia 2050 sacamos una cifra que siempre me ha llamado mucho la atención porque en el censo del año 2018 sacaron una relación, básicamente un indicador es una cuantificación que se hace sobre dos cifras y simplemente dividieron el total de la población mayor de 60 años en Antioquia sobre la población menor de 15 años. Eso se llama el índice de vejez. Pues el índice de vejez que en los años 50 estaba en el 51%, hoy en el año 18 ya estaba en el 74%. Y las proyecciones al 2050 vamos a estar por encima del 80%. Y eso es un ritmo donde la población de Antioquia, el porcentaje de personas mayores de 60 años versus los porcentajes de los menores de 15 años puede ser igual. Esto es de cada vez una población cada vez más vieja. También tenemos una población cada vez más urbana. El 80% de la población en Antioquia vive en ciudades o en centros poblados. Y además una población cada vez más infértil. Cuando antes el promedio era 5, 6, inclusive hubo épocas hasta 7 hijos por mujer, estamos ya en el 1.2 y muy en la tendencia de lo que tienen las grandes sociedades globales de llegar a puntos negativos como es Japón, que tiene menos 0.2, o España, que está en este momento en el equilibrio. En el sur de Alemania están en el menos 0.4, negativos, cubriendo su crecimiento poblacional con migraciones. Entonces, ¿esto por qué es importante conceptualmente? Porque tiene que ver con que nosotros cada vez tenemos que ver más unas economías y unas sociedades de población cada vez más vieja. Una población donde la famosa economía plateada tiene una gran significancia y donde paradigmas tan desastrosos como los que han venido creciendo, como que una persona por encima de los 50 años no tiene capacidades administrativas, ni funcionales, ni laborales, entonces va en contra de lo que vamos configurándonos demográficamente, en contra de perder capital intelectual. El segundo, y sobre la demografía también quería entrecruzarlo sobre otros temas que han hablado, y es, por ejemplo, la demografía con la educación. Cuando cruzamos la demografía con la educación y decimos que el 25% de la población en Antioquia vive en zonas rurales, pero hay unas cifras impresionantes cuando hablan de la educación. 5 de cada 100 personas que entran a primaria salen de bachillerato y una sale de universidad. Esto pues yo sé que la cifra de 9,5 años de estudio versus 23 de Finlandia o 22 de Finlandia, pues es una cifra impresionante. Pero decimos que somos capaces de graduar de bachillerato solamente 5 de los que entran a bachillerato y 1 de los que entra, somos capaces de sacarlo de educación superior. En las ciudades tampoco la cosa es fácil si la miramos ya no como un gran de ciudades, sino con estratos. Y en los estratos 1, 2, 3, las cifras no solamente en educación son muy preocupantes, sino también en la parte de economía. Empresas Públicas de Medellín sacaba un indicador demográfico que es impresionante. El 88% de los contadores o instalaciones que llaman empresas públicas, el 88% de las instalaciones del Valle de Aburrá tienen un ingreso inferior a los 2 salarios mínimos. Entonces podríamos decir que si se dicen muchos de que la canasta familiar está alrededor de los 2 salarios mínimos, el 88% de la gente en Medellín está por debajo del acceso a la canasta familiar equilibrada. Entonces, las cifras demográficas y las estadísticas, voy a tocar el tema porque
aunque las cifras son bastante relativas, depende lo que dividamos y depende cómo miremos y en qué punto, y la trayectoria también, pero también es muy importante que la demografía sepamos con qué cruzamos y que tenemos muchos datos allí. Esto para llevarlo al segundo tema que quería tratar, que era la planeación y la prospectiva. Hemos hablado mucho, Padre Juan ha hablado mucho, Juan, todos hemos hablado, doctor Albeiro, sobre todo. Hemos hablado acerca de la planeación en Antioquia y todo lo que hemos previsto y todo lo que hemos dicho acerca de cómo sería, cómo queremos que sea y cómo hemos pretendido que sea nuestra Antioquia, bien sea con planes de largo plazo, con visiones, con agendas o con otros mecanismos de tratar de incidir sobre ello, ¿sí? Y es introducir un tema que conceptualizaba un prospectivista venezolano, Marco Fidel Barrera, y decía de que nosotros deberíamos de estar siempre en una planeación ad infinitum. Nosotros tenemos que saber que en el año 84, cuando Francisco Restrepo, su hermana, doctor Gilberto, muchos estaban diciendo que no podíamos dejar morir el ferrocarril, eso no puede decir de que se dijo y no más. Y en el año 2020 estamos diciendo, ¿cómo así que vamos a volver a Trocha Angosta? El famoso proyecto del doctor Henao, que se llamaba Una vía y dos mares, del año 96. Es decir, toda esta planeación que tenemos la información, tenemos los datos, tenemos todo el bagaje y siempre volvemos a esa postura. Y por eso hablamos de planeación ad infinitum o planeación permanente, para que no nos volvamos tan adámicos. Estas organizaciones, estos gobiernos, estas instituciones que creen que son adanes, nuevos adanes, y que vuelven y empiezan de cero, cuando la planeación está estipulando muchísimos proyectos, muchísimas trayectorias, y son enormes los esfuerzos que se ha hecho por abordar los grandes problemas antioqueños. Me extraña muchísimo que ahora vamos a hacer la Agenda 2040, 2040, que hablamos con Pedro Juan en estos días, y que no se tenga en cuenta que se hizo un esfuerzo gigante el año pasado con un libro o con un grupo de personas que trabajó sobre Antioquia. Trabajamos sobre Antioquia 2050, otro grupo de personas que trabajó muchísimo, pero bastante, sobre la línea base del Instituto Regional de Estudios Regionales, del INER de la Antioquia, todo lo que ha hecho Pro Antioquia alrededor del territorio socialmente sostenible, todo lo que ha hecho un grupo, un colectivo muy interesante aquí en la ciudad que se llama ¿Para dónde vamos? Y muchas otras cosas que se han hecho, muchos planes para tratar de empezar de cero. Esta es una llamada de atención nuevamente a que la planeación sea un permanente revisar de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo que tenemos que adquirir o readquirir esa costumbre antioqueña de no se preocupe, mi hijo, que usted tendrá la revancha más adelante, porque hizo las cosas mal o regular. No se preocupe tanto en que las cosas no se dieron, en que podamos tener esa humildad de que no alcanzamos una meta, pero los que recogen la posta, los que van a sacar adelante toda la nueva planeación, puedan llegar y decir, por lo menos entregamos las ideas, por lo menos entregamos que hemos iniciado a solucionar este problema y lo hemos solucionado hasta acá. Que no quede pues esa rivalidad de que otra vez otro plan, otra vez una agenda, otra vez otra visión, otra vez tratar de hacer presupuestos base cero y no aprendemos. La educación en ese caso, que es un tema que también trataron y que quería rematar, porque ya sé que Alejandro me va a decir, hey, llave, es muy importante que aprendamos a ser conscientes de dónde estamos, de dónde venimos y para dónde vamos, que la planeación se vuelva permanente y que haya una conciencia de lo que necesitamos hacer y de qué hemos abandonado. Es que hay una palabra que me gusta mucho de Pedro Juan, y esta tarde en una reunión lo dije,
y todos los jóvenes me dijeron, ¿cómo así? Y es que yo digo como Pedro Juan, no hay derecho que se haya acabado el ferrocarril, no hay derecho que hayamos dejado acabar el IDEMA, el IFI, que hayamos dejado acabar el Planea. No hay derechos, son cosas que tenemos que ser conscientes que existieron, que tienen posibilidades de ser retomadas de nuevo sin que haya esa actitud adámica. Antes de que me diga Alejandro, he dicho, regalo un minuto de los que perdió Pedro Juan. Bendito sea, muchas gracias, Lucio. Perdóname, Alejo, dejemos hablar a Juan. Yo cierro el micrófono entonces. Muchas gracias, doctor Pedro Juan. No, pues muy interesante. Nosotros y digamos, mirando todas esas bases conceptuales, uno piensa, después de que hablan del ferrocarril, de la navegación en el río Magdalena, de digamos, los diferentes medios de transporte, el IDEMA, el IFI, que fue tan importante para la financiación de la industrialización. Y uno piensa, hombre, nosotros íbamos tan bien, éramos una potencia en café, llegamos a ser una potencia importante en cocaína, inclusive. Digamos, teníamos dividendos y potencia, quiero decir, potencia mundial. Teníamos unas políticas públicas y unas políticas industriales coherentes, estábamos de acuerdo en eso. En ciudades como Medellín se veía el desarrollo, venían personas a Medellín no desplazadas por la violencia, sino realmente buscando más oportunidades porque realmente las había. Y entonces uno dice, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Antes hacíamos ferrocarriles, hacíamos túneles, hicimos el edificio Coltejer y ya se nos cae cualquier edificio residencial. Ya cada 3 meses hay un escándalo porque se nos caen los edificios, se nos caen los puentes, se nos inundan las represas. Y entonces uno dice, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos pasó? Y entonces ahí es cuando yo digo que de pronto lo que nos está pasando es una frase, no me acuerdo quién la dijo, que decía, no hables tan fuerte que no te puedo escuchar. Es decir, cuando hay tanto grito, no se puede razonar. Nosotros no estamos conversando, sino peleando. Estoy hablando del país, estoy hablando de Antioquia. Nosotros no nos estamos poniendo de acuerdo. No nos estamos poniendo de acuerdo en lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Y entonces estamos en una pelea, en una constante pelea de los unos contra los otros y cada vez entendemos menos de que somos una sola sociedad, un solo sistema y que tenemos que llegar a acuerdos para salir todos adelante y que debemos salir todos adelante. Antes nosotros teníamos familias que donaban lotes para que hicieran barrios, para que en esos barrios vivieran los obreros que iban a trabajar en las empresas de esas mismas familias. Es decir, antes teníamos familias que con una lógica meridiana digamos, decían, es que si nosotros necesitamos obreros que vivan bien para nosotros producir bien. En cambio ahora uno ve que finalmente estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, yo creo que antes de hablar de lo que tenemos que hacer, yo creo que debemos hablar de una cosa que es un problema psicológico. Es decir, yo creo que el problema que nosotros tenemos de fondo, antes de hablar que sufrimos de un tipo de esquizofrenia, sobre todo que ha copado, digamos, las mentes de todo el mundo, pero también de la gente que
que dirige Antioquia y que dirige el país. Y esa esquizofrenia hace que, por ejemplo, una persona de altos recursos, un dirigente de una gran empresa, sepa que su mayoría de las ventas está en los sectores menos adinerados y sin embargo, en el momento digamos, sugerir políticas de Estado, sea contra los menos adinerados. Me explico. Cuando usted ve, por ejemplo, los fondos de pensión, ¿de dónde sacan la plata los fondos de pensión? El 80% de los ingresos de los fondos de pensiones vienen de la clase media y la clase baja. Cuando usted ve cuáles son las ventas de una empresa que queremos mucho, por ejemplo, la empresa Nutresa, ¿cierto? Que vende chocolatinas, galletas, etcétera. Cuando usted va a ver las ventas de esa empresa, usted se da cuenta que la gran mayoría de esas ventas es de las familias pobres, sobre todo, y de las familias de estrato medio. Lo mismo el chocolate. Cuando usted va a ver los grupos financieros, de dónde sacan el recurso, usted se va a dar cuenta que los créditos de consumo, de microcrédito, etcétera, son los grandes ingresos de esas compañías. Entonces uno diría, hombre, estas empresas, si ven sus PIG, se dan cuenta con una sola mirada que su bonanza y sus ingresos y sus utilidades dependen de la clase asalariada y de las personas pobres. Por ende, estas personas van a estar pendientes de que tengan buena vivienda, de que tengan buenos ingresos, de que les alcance el salario, de que tengan buena salud, porque si estas personas están bien, a las empresas y a todo el mundo les va a ir bien. Pero después uno se da cuenta que llega el gobierno, llega la ANDI y dice, no, hay que bajar el salario mínimo. Y entonces uno dice, no entiendo qué es lo que pasa. Uno ve que hay representantes del gobierno que, por ejemplo, para hacer ciertas vías, para hacer ciertas obras, desplazan a la gente más pobre para especular con la tierra. Y entonces uno dice, pero, ¿qué lógica tiene eso? Uno ve que cuando algunos dirigentes hablan de educación, no están hablando de mejorar el acceso a la educación, no, están hablando de hacer edificios, de hacer bibliotecas, de hacer puros edificios, puro cemento, incluso hasta mal hecho, que enriquece a unos poquitos y que no mejora los niveles de acceso ni de calidad de la educación. Cuando uno ve los adalides de la educación en Antioquia y en Medellín, esos que el doctor Villegas decía que ahorita están hablando de que todo es educación, y uno ve lo que hicieron en Medellín y Antioquia, uno ve que no mejoraron ni el acceso, ni la calidad, ni nada. Lo que hicieron fue unas inversiones, como decía una expositora, la pesos, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, es que como si existiera una idea de que existe una lucha de clases de los extremistas marxistas. Es decir, los unos contra los otros, los ricos contra los pobres y los pobres contra los ricos, cuando la economía no funciona así. Es decir, la economía funciona como un sistema. Si a los unos les va bien, es probable que a los otros les vaya bien. La acumulación de capital y la inequidad, digamos, está demostrado
genera unos riesgos muy importantes para el sistema económico. Y cuando hablo del sistema económico no estoy hablando de socialismo, estoy hablando del sistema económico capitalista. Entonces, nosotros nos ha tocado, por ejemplo, en algunos conversatorios, que cuando hay críticas a ciertas, o cuando se habla de lo social, es como si fuera pecado, es como si lo social fuera contra la empresa. O sea, tenemos una mentalidad en donde sabemos que las empresas, el mayor empleo está en las pequeñas empresas, la mayor demanda está en las familias de bajos y medios ingresos, y sin embargo hablar de lo social es ser antiempresa. Eso es un tipo de esquizofrenia. Es decir, nosotros estamos en una guerra contra nosotros mismos. Yo siento que nosotros, para poder llegar a unos acuerdos sobre lo fundamental, sobre la importancia de la educación, de los servicios públicos, de aumentar la demanda interna, es decir, todos esos elementos que hablaba Albeiro, que hablaba el doctor Pedro Juan, tenemos primero que entender de que todos hacemos parte de lo mismo, de que somos un solo territorio, de que la oferta necesita una demanda y de que tenemos que crecer juntos, de que nosotros no podemos, de que la rentabilidad de corto plazo, digamos, haciendo sobrecostos a EPM, finalmente va a incidir en que EPM suba las cuentas de servicios en el mediano plazo y va a incidir en que las familias consuman menos a las empresas privadas, que en principio son los que cobran esos sobrecostos a EPM. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que tener es importante tener unas sesiones psicológicas colectivas en donde nosotros entendamos que nos necesitamos todos. El doctor Pedro Juan decía, citaba, digamos, en una universidad española, hombre, no, lo que no da Natura no lo da, ¿cómo? Lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Salamanca no lo presta. Nosotros tenemos que como entender algo parecido, en el sentido de que nosotros necesitamos los emprendedores, nosotros necesitamos las grandes empresas, y nosotros necesitamos que las grandes empresas exporten, nosotros necesitamos que ellas crezcan, y nosotros necesitamos que el Estado las apoye, pero también necesitamos que las pequeñas tengan una base empresarial fuerte. Nosotros necesitamos hacer economías de escala, necesitamos que las familias tengan más ingresos, las familias pobres, necesitamos que el salario aumente, necesitamos que la infraestructura para todos se dé de una manera justa, sin sobrecostos. Es decir, doctor Juan, qué pena interrumpir los 10 minuticos. Listo, ya acabo. Es decir, nosotros necesitamos, por las cosas es decir, cada uno tiene su rol. Cada uno tiene su rol. El académico tiene su rol, el empresario tiene su rol, el obrero tiene su rol. Y todos somos importantes. El líder social tiene su rol. Nosotros no podemos seguir haciendo escándalos porque hay unos escándalos acá en Colombia rarísimos. Dice que porque ponen el diablo en unos alumbrados, ¿cierto? Pero matan a un líder social y no se dice nada, como si los líderes sociales no fueran importantes. No, y eso no es ser comunista, ni eso es ser antiempresa, por Dios. El decir eso, el actuar de esa manera,
es un problema psicológico. Nosotros necesitamos saber que todos somos importantes y que somos un sistema y que para crecer los grandes tienen que estar bien chiquitos. Y creo que si no entendemos eso, vamos a quedar gritándonos y peleando, y entonces no nos vamos a escuchar lo suficiente como para poder acordar el desarrollo. Ok, yo quisiera, en mi papel de expositor hoy, traer a colación lo siguiente, doctor Albeiro. ¿Cómo vamos a impulsar, digamos, el ejercicio de la pospandemia? No hablemos de reconstrucción, no hablemos de redistribución, no hablemos de nada. Lo que pasa es que a mí me inquieta que estemos preparando nuestro futuro inmediato como que si aquí no hubiera pasado nada. Y eso a mí me parece, a todas luces, como mínimo, irresponsable. ¿Qué habría que hacer, doctor Albeiro? Doctor Pedro Juan, esa es una pregunta bastante difícil, pero se puede ensayar una respuesta. Yo comparto su inquietud de que estamos siendo irresponsables, por lo menos desde la dirigencia, porque a nivel personal yo hago mis esfuerzos en que no estamos preparando a la población para la superación de la pandemia y creemos, como todo el mundo dice, que vamos a volver a la normalidad. No, vamos a volver es a la anormalidad. Las cosas de aquí en adelante tienen otro cariz. Pienso yo que la alternativa consistiría en hacer una campaña educativa muy fuerte a través de todos los, porque encuentro yo que aún hay realidades de que a una persona le da 3 y 4 veces el COVID. Y muchas personas piensan que una vez recuperados de esa enfermedad, las cosas van a seguir siendo iguales y que ya están inmunes. Parece que eso no es así en primer lugar, y en segundo lugar, las cosas no van a ser iguales porque las secuelas que quedan en el cuerpo después del COVID y las que pueden venir después de la aplicación de las vacunas todavía no se han evaluado, infortunadamente. Entonces, yo creo que se tiene que hacer una campaña educativa muy fuerte con epidemiólogos, con psicólogos, con médicos, con docentes, a través de todos los sistemas por medio de los cuales se pueda llegar a la gente en que esto no se ha superado y que la superación no va a ser el volver a la normalidad. El tapabocas lo vamos a tener que seguir usando, indudablemente. Tenemos que seguir lavándonos las manos, tenemos que seguir guardando la distancia, no podemos ser tan íntimos y confianzudos. Yo a veces voy a reuniones y la gente me toca el hombro y yo me tengo que echar alcohol. No, ya no es así, ¿cierto? Pero no veo alternativa distinta que una gran campaña educativa de promoción de los efectos de la vacuna y de las enfermedades. Pero mire usted, la imposición de las farmacéuticas, que el país renuncie a que ellas sean responsables del efecto secundario o colateral de la aplicación de las vacunas y que entonces eso se lo chupe el fisco nacional o cada uno de los habitantes. Ya ahí mostraron el rabo de paja. Mostraron todo el cobre, doctor. Indudablemente ellos quieren ganar, pero no a costa de sus erarios, de su fisco, sino a costa de la salud del propio vacunado. Eso es muy grave. Es un embudo económico y una evidencia de lo antiético, para no votar corriente, para que las cosas sean nombradas por su nombre. Sí, Juanchito, hablamos de reactivación económica. ¿Cómo vamos a hacer para fortalecer el mercado interno, hombre, y que la clase media tenga con qué comprar cositas? Doctor Pedro Juan, mire, con respecto a esa pregunta y a la primera pregunta que le hizo al doctor Albeiro, yo creo que nosotros tenemos un problema
de no entender el problema. Nosotros comúnmente nos confundimos entre los síntomas del problema, el problema y las causas del problema. Lo que está pasando en este momento con el COVID es lo que vemos, es lo que está en la superficie. Esos son síntomas. Eso no es el problema, ni mucho menos las causas del problema. Lo que tenemos nosotros que preguntarnos es por qué estamos en lo que estamos. Y cuando digamos, uno empieza a leer por qué, cuáles fueron las causas de la pandemia, ¿cierto? Porque es que la crisis económica es un síntoma de un problema, es decir, nosotros nos tuvimos que encerrar porque el sistema de salud no aguantaba con una cosa abierta, pero además en el largo plazo las muertes generan unas disminuciones estructurales del consumo que finalmente el PIB potencial disminuye en el largo plazo, pero eso es un síntoma. Ese desempleo, esa hambruna son unos síntomas de un problema y entonces hay que preguntarse cuál es el problema, qué fue lo que causó la pandemia, qué fue lo que causó el virus. Y entonces el virus, digamos, pareciera ser que el virus lo causó la normalidad. Es decir, la forma como nosotros consumimos, producimos, nos expandimos, trabajamos, hace que nosotros seamos más propensos a unas crisis, a unos encuentros cada vez más negativos con la naturaleza y con sus leyes biológicas. Pareciera ser que las mismas causas del COVID son las mismas causas del cambio climático o del calentamiento global. Entonces nosotros, si somos inteligentes, tendríamos que preguntarnos, si lo que causó el problema es la normalidad, ¿cómo carajos nos inventamos un sistema que en donde haya otro tipo de normalidad en el cual nosotros no estemos tan en contravía de las leyes biológicas del ecosistema? Y entonces eso tiene que ver con el consumo, es decir, nosotros realmente necesitamos consumir tanto. Realmente el vivir bien es lo que nosotros definíamos como vivir bien. O de pronto para vivir bien se necesitan otras cosas. ¿Hacia dónde la tecnología debe servir para qué? ¿Debe servir para vender más? ¿Para aumentar más el consumo? ¿O debe servir para democratizar más? ¿Para distribuir mejor? ¿Para tener un consumo más inteligente? ¿Para producir de una mejor manera? Entonces yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto. No es solamente prepararnos para la pospandemia, mejor dicho, sí es prepararnos para la pospandemia, pero prepararnos para la pospandemia tiene que servir para que no sigan habiendo pandemias y para evitar las crisis que se vienen, que son aún mayores. Y entonces yo creo que el sistema capitalista nos ha hecho, digamos, crecer mucho en conocimiento, crecer mucho en tecnología, crecer mucho en modelos productivos, etcétera. Tenemos que recoger todo eso y para todos esos mecanismos que hemos aprendido, enfocarlos en un consumo más inteligente, una producción más inteligente, un trabajo más inteligente, ¿cierto? Un sistema económico más inteligente, que nos sirva a todos, incluyendo el planeta, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí es donde está la discusión, me atrevería a decir, doctor Pedro Juan. Ok. Doctor Lucio, usted abre los ojos. ¿Por qué los abre tan grandes? Doctor Pedro Juan, no, lo que pasa es que, mire,
En estos más de 15.000 días que llevamos de experiencia en planeación, prospectiva, presupuestación, nos ha tocado pues algunas pequeñas crisis en el año 83, en el año 75, en el año 89, 90, 98, 2008, pero es que ahora estamos ya no en una crisis tan sencilla, estamos montados en una situación. A mí me gustó mucho lo que estaban viendo estos días, que es la primera vez en toda la historia del hombre, donde toda la humanidad le tiene miedo a una misma cosa. Antes las cosas eran más localizadas, pues entonces la crisis del vodka, la crisis del tequila, la crisis del brasilera, la samba, la crisis de muchas cosas fueron bastante localizadas las cosas, pero ahora no están localizadas. Es global, primero. Lo segundo es que ahora sí que necesitamos hablar de escenarios. El pasado es único y no lo podemos cambiar. El futuro es múltiple y lo podemos construir, y siempre habrá que pensar en términos múltiples de futuros. Cuando hacíamos por allá un ejercicio de escenarios en el año 97, que es un ejercicio muy bonito que se llama Destino Colombia, decían, existen 4 escenarios para Colombia: uno de la unión hace la fuerza, donde estamos todos juntos; otro de más vale pájaro en mano, donde pues aunque sea le echamos manos a cualquier acuerdo de paz que no hacer nada; otro que es todos a marchar, que es a la fuerza y a la brava, como sea, lograr lo que pensamos; y otro que se llamaba Amanecer ahí veremos, donde las cosas pues que sigan como vienen, ¿sí? Y en estos últimos 7 años, porque era con Horizonte 2013, en estos últimos 7 años simplemente hemos quitado el Horizonte 2013 y hemos puesto el Horizonte 2030, y no pasa nada. Siguen siendo posibles futuros para Colombia. Lo mismo decimos de que a principios de este año hicimos 4 escenarios para la época, inclusive no nos atrevimos si era decir 2021, 2024, 2025, sino que decíamos para el día después de mañana, porque todavía no sabemos cuándo va a ser el momento en que ya no haya pandemia, el momento donde ya no haya recesión, porque estamos en recesión, todavía no es totalmente cuajada la depresión. No sabemos cuándo termina la recesión y cuándo la depresión, y cuándo estamos económicamente en algún punto de la historia más bollantes. Tampoco que sabemos cuándo será mañana, cuándo la gente esté emocionalmente menos afectada, y mucho menos cuándo la gente estará menos afectada socialmente. De estos 4 aspectos, entonces, decíamos que había 4 escenarios. Había un escenario que donde, yéndonos muy bien, saldríamos bastante afectados con una vacuna tarde, con una mortandad no muy grande, con una afectación en de los escenarios es salir de depresión en el año 28, es básicamente una crisis de gobierno donde habrá que privatizar, habrá que hacer, va a haber que montar emperadorcitos, o va a haber que hacer muchas cosas, porque habrá vacuna, realmente vacuna para muy poca gente de la población en el año 22-23, y que realmente no haya con qué comprarla, y que haya unas dificultades grandes en la situación económica. Una depresión en los términos del año 30, nos demoraríamos 10 años en salir de ella. En términos del año 30 podríamos decir que estamos peor, ¿sí? Pero ese es el peor de los escenarios. El mejor escenario estaríamos tratando de recuperar un mundo global económico a finales del año entrante o a mediados del año 22, ¿sí? Pero ese es el mejor de los escenarios. Y hay un par de escenarios donde hay intercambios, donde hay unos gobiernos que sí, unos empresarios que sí, unas sociedades que sí y otras que no. Y es esa gran dificultad entre la inequidad del mundo profundizándose aún mucho más, pero que realmente puede llevar.
Los escenarios siguen ahí pendientes porque realmente no hemos decirlo en términos de chiste, pero un amigo mío sí lo dice en términos de chiste. No me preocupe, Lucio, que supongamos que haya vacuna a mitad del año entrante. Espérese, que falta todavía mucho tiempo para que el INVIMA la pruebe. Y después para que consigamos con qué. Y después para que quede en el presupuesto nacional, etcétera, etcétera. Realmente a mí lo que más me preocupa son los tres grandes ejes de esto, que son: el primero es que tengamos un Estado fuerte, y no tenemos Estado fuerte, no tenemos institucionalidad fuerte, no tenemos una cohesión gubernamental, no tenemos una gobernanza siquiera que se acerque a poder enfrentar algo que nos soporte. Lo segunda es una economía que Pedro Juan lo ha dicho muchas veces, tal vez durante este año es de los enfoques más interesantes, y hoy vuelve y la repite, y es que mucho menos las nuevas generaciones, una parte donde hay recesión con depresión a la vista, con posibilidades de quiebras enormes, con muchas posibilidades. Puede que haya gente, inclusive conozco gente y negocios que les ha ido muy bien, ¿sí? Pero en general se necesitan los tres elementos coherentes de emoción, economía y gobierno, que la necesitamos muy de la mano, y volvemos a decir que los hemos planeado muchas veces, pero que en este momento no estamos planeando. Yo no veo a nadie diciendo en el plan del año entrante que necesitamos una atención emocional, una atención a las empresas, que no sé qué vamos a hacer con las empresas si se quiebran. Imagínense que el indicador de España, es decir, decían que es que el 30% de las empresas de España, pymes, se pueden quebrar. Y resulta que en Colombia, en que no somos capaces de mirar en forma múltiple el futuro, inclusive de cosas no imaginables, y que estemos apenas en el inicio del crecimiento de la ola, bien sea por COVID, bien sea por depresión, bien sea por cambio climático, bien sea por muchos elementos y muchos fenómenos mundiales, y no lo veamos. A mí no me gusta ser mal agüero, pero sí, los cuatro escenarios, las cuatro posibilidades son bastante difíciles de abordar, y obviamente no puede haber ninguna conclusión a favor de que este año 2020 bisiesto fue un buen año. Ni más faltaba. Este año no lo vamos a despedir, sino a arrojar de nuestra historia. Eso. Nos quedan 4 minuticos. Doctor Javier Daniel Villegas, usted que está metido en lo público, cuente qué está sintiendo. Yo le cuento, mi doctor, lo siguiente. Prende la cámara. No veo absolutamente que el tema de la fábrica de licores lo va a golpear mucho más. Igualmente en el municipio donde la gente tenemos la posibilidad de empresas públicas que ustedes dos conocen como nadie, pues que es asequible acceder a lo que dé la empresa, porque nosotros somos dueños de la empresa, pero los impuestos de industria y comercio y predial van a estar para mí muy golpeados. Ya le doy la palabra al Beiro. Primero, porque el de industria y comercio, ustedes saben que es un provisional, y el próximo año, cuando declare todos los contribuyentes de Medellín, van a declarar por lo que hicieron durante 4 o 5 meses. Nosotros nos tenemos que preparar para hacer una gran devolución en el impuesto de industria y comercio. Mucho tiempo que no conversábamos. Sí, señor. Pues podemos volvernos a poner en contacto. Creo que el sector público está tratando la pandemia como una falsandemia. Como si, o sea, de la misma manera que trata un derrumbe, una inundación, la caída de un edificio, como un hecho anecdótico de la administración, como si eso no entrañara el establecimiento de una política pública de largo plazo, como si fuera un dato de una mera coincidencia que me sucedió durante mi administración y que tengo que establecer algunas cuestiones ahí rapiditas para salir de ese asunto. En otros casos se ha tomado simplemente como la posibilidad de hacer un show por televisión para elevar los niveles de respuestas positivas en las encuestas y cosas por el estilo. En realidad,
aquí ha habido una gran irresponsabilidad de la dirigencia del sector público en el tratamiento de la pandemia y la han tomado como una falsandemia. Totalmente de acuerdo. Doctor Albeiro, usted le echó sal a la herida y a todos nos ardió, pero es que lamentablemente es eso. Vamos a ser muy cumplidos, son las 7 de la noche, es un tema de no acabar. Les agradecemos enormemente su compañía. Alejandro, tienes la palabra para que nos despidas. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, a todos los que estuvieron con nosotros en la transmisión de Facebook Live, en ese conversatorio. De igual manera, les agradecemos a nuestro invitado y a los contertulios de Foro de Futuro que nos acompañaron el día de hoy. Entonces, antes de finalizar, les dejé una encuesta de satisfacción en los comentarios del Facebook Live para conocer su opinión sobre estos conversatorios y también los temas que ustedes quisieran que sean tratados. No se olviden que ya lastimosamente el conversatorio, el último Hablemos en Serio de este año, para que no se lo pierdan, vamos a tener al doctor Pedro Juan y al doctor Juan Pablo Durán como invitados, ¿cierto? Entonces, no siendo más, les deseamos un feliz resto de semana y nuevamente les agradecemos mucho su asistencia. Que estén muy bien. Un abrazo virtual para todos y muchas gracias. Lo mismo, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos.